Con el gusto de vernos nuevamente en tiempo de poder estudiar la palabra de Dios. Como varones tenemos la necesidad de comprender el llamado que Dios nos ha dado. El varón como tal está llamado a poder defender cosas. Está en nuestras naturalezas, por eso somos intrépidos, por eso de pronto nos atrae la aventura, nos atrae los desafíos. Y es importante comprender que en esto de cumplir nuestro llamado para cuidar nuestra integridad y valorar, porque la conciencia que tengamos es una conciencia bien definida para poder también estar atendiendo los mandamientos de Dios, es un llamado que Dios nos ha hecho. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, Pablo le escribe a Timoteo en el versículo 6 lo siguiente, le dice esto: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le está diciendo a Timoteo, hay una responsabilidad que tienes como varón, y en este caso a él como ministro, de avivar el fuego que hay en nosotros de lo que es Dios. A veces es muy fácil responsabilizar a otros de nuestra condición espiritual. Es más fácil decir que alguien más, por causa de algo, no tenemos tal entrega. En el pretexto de que si un líder falló, pues no me pidas a mí algo más. Si no puedo ir a la iglesia es porque hay mucha distancia, porque no tenemos un vehículo, no estudio más la Biblia porque no tengo tiempo suficiente. Y entonces de pronto responsabilizo a otros de lo que a mí me toca avivar, de lo que me toca hacer crecer en mí. Pablo le dice esto a Timoteo porque Timoteo entiende que hay un llamado en su vida. Él vino a ser pastor en un lugar, en una ciudad llamada Éfeso, donde en esa ciudad particularmente había muchas circunstancias que podrían traer problema a la propia iglesia que se estaba afincando ahí. Sin en cambio, era necesario hombres valientes, en este caso un Timoteo valiente para defender los principios de la palabra de Dios. Hoy por hoy, el hombre como tal, varón, necesita rescatar aquello que Dios nos ha puesto y tiene que ver con la valentía para defender lo que nadie está queriendo defender ahora, para poderse plantar ante las corrientes que ahora mismo están surgiendo de feminismo y muchas otras cosas más. Y no estoy diciendo que esto no sea válido, porque entendamos algo importante que la palabra de Dios aclara. Cada uno en su género, varón, mujer, tiene un rol importantísimo que no están compitiendo, pero que se están complementando de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si hay alguien que ha dignificado a la mujer, ese es Jesucristo. Y esa es la palabra de Dios. Y esto es en el hecho de entender que cada uno tiene una función biológica que nadie más la puede llevar a cabo y que Dios la dispuso de esa forma porque así fuimos creados. Y en el caso del varón tiene que entender ese llamado que tiene para poder estar sacando adelante en valor la casta, el esfuerzo, pero que nos corresponde a nosotros. Hoy por hoy, ¿cuánto de esto nos hace falta para ser íntegros? ¿Cuánto de esto nos hace falta para defender las virtudes, las bondades que Dios ha dispuesto en su palabra para la familia, para los hijos, para el trabajo, para su propia obra como iglesia? Así que estamos hoy por averiguar un tanto de lo que la valentía, en el caso de un varón y en el caso de un ser humano, necesitamos aprender a hacerla crecer, aprender a poderla motivar en nuestra vida, sabiendo que no está llamando Dios a gente cobarde. Y no podemos acobardarnos, sería esta la palabra, cuando las cosas a nuestro alrededor nos están presionando. Cuando la sociedad, la política, los recursos, el medio en donde nos movemos, genera presión para hacernos cambiar de parecer. No estamos llamados a negociar cosas que no son negociables. Es más, esto demuestra que tantas vidas han podido morir en la brecha, morir en la raya, pues dando su vida por un ideal, por algo que están defendiendo. Y en esto se demuestra el valor, en esto se demuestra defender la integridad, en esto se demuestra defender aquel llamado y aquella fe que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros entonces tiene la responsabilidad en la parte espiritual por salir adelante, por hacer crecer. Hoy por hoy, a veces se ha llegado a considerar que las mujeres son las que tengan tal vez más presencia en la iglesia o las que más participativas puedan estar.
pero en el principio, como Dios lo diseñó, no fue así. Los discípulos de Jesucristo fueron varones, pero también había mujeres. Y a donde más les llamaba era a los varones. ¿Por qué? Porque necesario es que se nos haga un llamado más enérgico, más duro, porque tal vez sea lo que nosotros necesitamos, porque una mujer es más dócil, una mujer más entregada, más comprometida, pero hoy es a nosotros el llamado que Dios nos hace, y esto tiene que ver con integridad y eso tiene que ver con valor. Hay una frase que se atribuye a Edmund Burke, un filósofo, y de esta frase dice lo siguiente: lo único necesario para que triunfe la maldad es que los hombres buenos no hagan nada. El día de hoy hay tantas cosas que están ocurriendo y pocas voces que se están levantando. El día de hoy tantas cosas que están atentando contra la familia y pocos que pónganse en la brecha a costa de lo que sea para defender ciertos principios tan importantes. Es por eso que la valentía es una parte vital y es muy marcada en el caso de un varón, el poderla resaltar. Es a través de la valentía como el hombre puede salir adelante de cualquier reto que pueda darse, para salvar a su familia, para salir adelante a través de un problema, para poder estar generando un nuevo sistema, para iniciar una revolución. Es valentía la que el hombre necesita tener, pero una valentía razonada, una valentía entregada, una valentía con principios y en una integridad correcta. No solamente es por envalentonarse, solo por ser bravucón, digámoslo así, sino por una valentía entendida con la conciencia, con una conciencia bien dirigida, bien plantada en los principios de Dios. Y esto me va a dar entrada al siguiente tema que vamos a abordar en adelante. Ahora ya vimos lo que es la cuestión de la integridad, la cuestión de la conciencia y la importancia de lo que es con respecto al valor que esto nos lleva como varones. Me va a llevar al siguiente tema, que es el tema de la sabiduría. Porque la sabiduría es un factor importantísimo que hará que el hombre, en cuanto a esta fuerza que tiene, esta porción nata de valor, y en esta cuestión que necesitamos hacer crecer en nosotros, que es el amor a Dios y la entrega y apasionarnos por esas verdades, necesita una dirección correcta. Imagínate un auto con todos los caballos de fuerza que tú desees y detrás del volante a una persona sin sabiduría para dirigir. Seguramente al primer acelerón puede causar un accidente de su estrella o lo que sea, pero si tiene una conducción con cordura, lo hace adecuadamente, aquello que tiene con toda la fuerza lo podrá ocupar y lo podrá desarrollar para lo que fue diseñado. La vida del hombre, entonces, Dios la ha dispuesto con tantas capacidades, pero a falta de sabiduría el hombre se puede perder. De hecho, el principio de la sabiduría, dice el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y ese temor es el cual nosotros tenemos que estar en reverencia, buscando a Dios, en amor, buscando en su palabra. Y varones de Dios, hombre, tú que estás escuchándome, no importa si eres pequeño, si eres joven, si eres adulto, como varón de Dios, Él nos ha dispuesto un gran motor en el corazón, en el alma, para poder salir adelante en tantas cosas, pero no podemos acobardarnos, no podemos dejar que las cosas nos detengan en el hecho de callar y no hablar, sino de levantar voz y levantarla con integridad. El día de hoy Dios está requiriendo hombres íntegros en un liderazgo, en la familia, en los trabajos, en la política, en la sociedad, en las empresas, y esto marque la diferencia. Hoy por hoy el hombre necesita retomar todo lo que Dios nos ha dispuesto, y una de estas cosas es cuando somos valientes. Pablo le dijo a Timoteo: no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Varones, les invito a que podamos desafiarnos a nosotros mismos, hacer a un lado toda niñería, toda inmadurez, todo lo que no nos ha permitido mostrar este valor que Dios nos ha puesto como varones, para que entonces con integridad seamos hombres de verdad en el lugar donde Dios nos ha plantado. Un buen ejemplo, una buena referencia, porque este mundo, esta sociedad lo necesita. Te quiero invitar, en realidad, estudia la palabra de Dios, analízala, deja cautivar tu corazón por lo que la palabra diga. Hay algo que
fervientemente le podemos pedir a Dios que haga en nuestras vidas. Y esa es que nos apasione de la manera más intensa en el corazón para poder con todo el valor seguirlo a Él, seguir sus principios, seguir su palabra. Seamos hombres apasionados, pero por Dios. Tal vez hoy podríamos tener y mencionar muchas pasiones. El hombre se apasiona por el fútbol, se apasiona por un deporte, se apasiona por el sexo, se apasiona por el dinero, por el trabajo. Seamos apasionados, pero apasionados de Dios, para que con integridad vivamos cada cosa, defendamos cada principio, nos pongamos en la brecha, demos hasta la vida por aquellos principios tan importantes que Dios nos ha pedido resguardar. Te invito para la próxima, empezaremos a hablar sobre sabiduría en esto que nuestra vida necesita, pero recuerda, ser íntegros, tener valor, una sana conciencia, es parte de las demandas que Dios nos está pidiendo hacer. Nos vemos la próxima, que Dios te bendiga.